Hola chiquillos, buenos días, no, buenas tardes ya. Buenas Hola, tardes a profe, buenas tardes. todos, Buenas ¿cómo están? tardes. Buenas ¿Cómo tardes. está? Profe. Bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, mi hijo está con una rabieta, así que les aviso al tiro porque van a sentir que va a estar ahí gritando hasta el frente de donde estoy yo, así que está súper enojado. Ya, chiquillos, pucha, voy a iniciar esta clase dándole las gracias por los regalitos que nos hicieron llegar y que me hicieron llegar en realidad a mí la semana pasada por el Día del Profesor. Estoy muy agradecida de ustedes que se hayan acordado y supe que le regalaron a todos los profes, parece que ustedes tienen clase. Encontré un detalle que es demasiado, demasiado lindo, que quiere decir que ustedes realmente valoran el trabajo que hemos hecho con ustedes hoy día, que valoran el trabajo que hemos realizado a través de los meses, sobre todo este año que ha sido súper complicado, que hay profes que verdaderamente les cuesta mucho lo que es la tecnología, que se han tenido que adecuar, ¿cierto?, a todo esto. Y sentí que fue un regalo que no lo esperábamos, ¿cierto? Que no lo esperaba yo en realidad, y les agradezco eternamente de mucho corazón, de todo mi corazón para ustedes. Muchas gracias porque más allá de lo que haya sido, ¿cierto? Que puede ser una cosita muy pequeña, es la acción de que ustedes se hayan acordado de los profes. De verdad que eso yo sé que lo fueron dejando los papás casa por casa, entonces es una situación que, o sea, los destacó por sobre todo el resto de los otros cursos, y más hicieron un regalito a mano que venía especializado por cada profe. Al menos a mí, no sé los regalos de los otros profes, sé de la profe Mili porque ella es mi amiga. Entonces, que hicieron ese detalle manual, además venía escrito a mano, chiquillos, los felicito, pero enormemente. Se ganaron todo mi corazón. Así que muchas gracias. Ya, Qué bueno que le haya gustado, profe. y muy lindo el regalo, muy, muy, muy lindo. Aparte que eran muchos chocolates, estaban exquisitos. Los compartimos ahí con toda mi familia, con mis bebés que estaban llenos de chocolate, así que estaban felices. Muchas gracias. Ya, chiquillos, vamos a iniciar entonces la clase de hoy día y lo voy a iniciar, pucha, no con una muy buena noticia. Es para que agenden la prueba en tercero, sería de taller de informática, ¿cierto? Para el día viernes 30 de octubre, ¿ya? El día viernes 30 de octubre, o sea, el próximo viernes tendrían la evaluación de la asignatura, ¿ya? Entonces, va a estar disponible esta evaluación desde las 9 de la mañana hasta las 23 horas, o sea, hasta las 11 de la noche. No tienen alguna evaluación ese día, ¿cierto? No, profe, parece que no. ¿No? Ya. Entonces, si hay alguna modificación de algo, porque el profe se les había olvidado mencionarlo o no sé, la idea es que yo les voy a confirmar la fecha que sería exacta, ¿cierto? Sería el 30 de octubre, pero se las voy a subir al Bitmer Educa y en los avisos que les dije, porque hay otro curso, por ejemplo, que ese día tiene problemas, así que lo voy a solucionar netamente con ese curso en sí y voy a subir las fechas finales en la plataforma de Bitmer Educa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a entrar en la evaluación? Bueno, va a entrar todo lo que hemos visto hasta la fecha. La idea es que esta evaluación se realice en el sentido de que ustedes logren comprender qué es lo que están haciendo, ¿ya? Si bien hay fórmulas que son sumamente fáciles, ¿cierto? Por ejemplo, la de suma, que es el ejercicio que yo subí ahora para reforzar, ¿cierto? Todos los contenidos. La idea es que ustedes logren discernir, ¿ya? ¿Dónde y cuándo la debemos utilizar? ¿Ya? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, ya que diga, no sé, un ejemplo en sí, y ustedes me van a tener que decir, por ejemplo, qué función utilizarían para poder desarrollarla, ¿ya? Podría ser otro ejemplo, que yo les dé la fórmula, podría ser un problema y que ustedes me indiquen si la fórmula está correcta o no está correcta, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes me digan y que yo sepa que ustedes están entendiendo para
para qué sirve la fórmula, dónde se debe aplicar, en qué casos, ¿ya? Y si está bien aplicada, que me digan, o si está mal aplicada, que me digan por qué está mal aplicada, por ejemplo, cuál es el error. Entonces, de poner una fórmula, por ejemplo, díganme cuál es el error de la fórmula, o escriban una fórmula en sí, ¿ya? Así debería ser la estructura de la prueba en la que vamos a realizar la próxima semana, el próximo viernes, ¿ya? Entonces, el archivo que yo subí en la plataforma ayer es un archivo que contiene las fórmulas y funciones que hemos visto hasta la fecha, desde las más básicas hasta las más complejas. ¿Por qué hice esto? Para que en esta clase iniciáramos ya como un resumen, hiciéramos un stand-by de materia, ¿ya? Para poder evaluarla la próxima semana, y este stand-by de materia lo vamos a aplicar en ejercicios. En estos ejercicios entonces vienen desde lo más complejo con su fórmula correspondiente, ya aplicándola en distintos tipos de ejercicio y que ustedes logren comprender. Entonces, el ejercicio es el siguiente, es este que ustedes están viendo ahora. Este ejercicio, bueno, resume lo que son los operadores, los tipos de operadores que nosotros aplicamos en Excel. También puede ser pregunta de prueba, si es que, por ejemplo, deben saber seleccionar y clasificar, saber que la clasificación de los signos, ¿ya? Por ejemplo, si aquí hubiese un signo mayor, yo les podría preguntar si un operador aritmético es el signo de mayor. ¿Es un operador aritmético? Ya, y ahí ustedes debiesen saber diferenciarlos, ¿ok? Entonces aquí están los tipos de operadores, que son los aritméticos, los de comparación, los de texto, los de referencia, ¿ok? Luego comencé con lo más sencillo, ¿ya? Y omití, por ejemplo, la resta, la multiplicación, porque eso en realidad debiesen saberlo y no tiene fórmula en sí como, por ejemplo, el de la suma, ¿ya? Y la idea es que ustedes vayan desarrollando cada uno de estos ejercicios. El de suma viene desarrollado. No me di cuenta, pero lo subí desarrollado. Pero ya es la suma, o sea, a esta altura ustedes ya debiesen la suma ser ya nada para ustedes, ¿ya? Tenemos la suma, el promedio, el mínimo máximo. Fíjense que ahí yo les subí además la sintaxis, la fórmula en sí, qué significa cada una, ¿cierto? Ya, y estos tres primeros ejercicios en realidad los puse para que no se les olvidara, para que ustedes supieran que existen esas fórmulas, y vamos a comenzar a desarrollar con ustedes yo desde la función contará, ¿ya? ¿Por qué desde esta función? Porque de aquí como que se empiezan a enredar un poquitito ustedes con los nombres, ¿ya? Porque son bastante parecidos, pero hacen cosas totalmente distintas, ustedes saben. Entonces quiero que les quede súper claro las diferencias de uno con otro, ¿ya? Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda de que iniciemos este archivo? No, profe. ¿No? Ya. Miren, vamos a comenzar con la función contará. Esta función cuenta las celdas que no estén vacías. O sea, si me pongo a pensar, son las celdas que contienen algo. Ya, ese algo puede ser cualquier cosa, lo que sea, ¿ya? Puede ser un punto, fíjense que ahí les dejé un punto, puede ser un espacio, ¿ven? Hice un espacio ahí, puede contar los espacios, puede contar un nombre, puede contar un número, puede contar lo que sea. Va a contar la celda en sí. La celda que contenga algo en su interior la va a contar como celda, ¿ok? En general, miren, se hace así, signo igual, contará, paréntesis, ¿cierto? Y aquí seleccionamos entonces el rango correspondiente. Cerramos paréntesis, enter. Fíjense que me está contando que hay 6 celdas que contienen algo en su interior. Esa es la información que nos está dando. Ahora, obviamente que si hay nombres, ya vamos a poner por ejemplo Natalie y Nicolás. Ya, así rapidito. Se supone que, por ejemplo, ellos, aquí está contando la cantidad de matriculados. Exactamente esta fórmula me está contando
¿Cuántos alumnos matriculados hay en este curso? ¿Ya? Por lo tanto, Excel no va a discernir si aquí, por ejemplo, en vez de ese nombre aparece solo una B, ¿ya? O si aparece un número. No va a diferenciar, ven que el valor no varía. En cambio, si hay una celda que está en blanco, por ejemplo, yo la voy a eliminar, dejé en blanco esa celda, claro, ahí no me la contó porque quiere decir que no hay ninguna información en esa celda, ¿ok? Esa entonces es la función contará. Cuenta la celda, ya va a contar celdas que contengan algo en su interior, lo que sea, ¿ya? ¿Dudas con esta fórmula? ¿Con esta función? No, profe. ¿No? No, profe. Facilita. Seguimos. Sí. Súper fácil. La función contar. La función contar, ahora ya nos vamos más específicamente, y que esta función contar cuenta solamente los valores numéricos. O sea, va a contar las celdas que en su interior contengan valores numéricos, solamente números. Si hay una letra entre medio, no la va a contar. Miren, hagamos el ejemplo. Signo igual, contar, paréntesis y seleccionamos entonces el rango, ¿cierto? Cierre paréntesis, enter. Listo. Hay 5 celdas que contienen números en su interior. Ahora, son las 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5 celdas, ya. Ahora, ¿qué pasa si yo puse C4, pero se me escapó un punto, por ejemplo? Miren qué es lo que va a pasar con la cantidad de sorteados. No lo va a contar, ¿ven? ¿Por qué? Porque solamente deben haber números en el interior de las celdas, ¿ok? Si hay otra cosa en realidad que no corresponda a un número, no lo va a contar. Por ejemplo, si aquí dice hola 12, por ejemplo, no lo va a contar, ¿ya? Porque en su interior contiene un texto numérico, texto y número. Por lo tanto, no me va a servir. Si le borro el hola, obviamente, y queda solamente el numerito, ahí, ¿cierto? Me va a contar la celda en sí. Cuenta las celdas que en su interior tengan entonces un número, ¿ok? ¿Duda con esta celda? O sea, con esta función. No, profe. ¿No? Fácil también. Ya, aquí nos vamos a poner un poquitito ya más selectivo, porque cuando aparece el punto sí, ya empezamos a complicarnos un poquitito la existencia. En este caso, en la función contar sí, cuenta un valor según una condición, ¿cierto? O sea, va a contar lo que yo le diga, solo lo que yo le diga. Esa es la función contar sí, que va a contar si me cuenta algo en específico. Por eso dice, realiza una cuenta selectiva, ¿ya? Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos los vuelos, ¿cierto? Aquí yo les doy como un dato extra que en realidad el rango de aquí es el grupo de celdas que contienen el valor buscado y el criterio va a ser el valor que yo voy a decirle a Excel que me busque, ¿ya? O que me cuente en esta situación. Y aquí yo entonces en este pequeño resumen de aquí yo necesito contar cuánto es la cantidad de vuelos nacionales, ¿ok? ¿Cuánto es la cantidad de vuelos nacionales? Entonces, signo igual, contar sí, paréntesis, ¿ya? Rango. Seleccionamos el rango completo, ¿cierto? Sin los títulos, punto y coma, y ahora viene el criterio. ¿Cuál es el criterio? Lo que yo quiero contar. ¿Cuál es el texto que yo quiero que me cuente? En este caso, ustedes saben que yo tengo dos posibilidades. Una es escribir nacional, ¿cierto? Entre comillas, escribir nacional, o tengo la opción también de pinchar en alguna parte donde diga nacional, ¿cierto? Que en este caso puede ser aquí dentro de del mismo rango, o puede ser acá que también dice nacional. Cualquiera de las dos opciones aquí es válida, ¿ya? Voy a cerrar paréntesis, enter. Y ahí tenemos, ¿cuántos vuelos nacionales hubieron? 5, ¿ya? Ahora, miren lo que va a pasar, por ejemplo, cuando yo aplico o cuando, por ejemplo, sin querer,
yo estoy escribiendo, por ejemplo, aquí mi base de datos. Hagamos como que esto es una base de datos bastante extensa. Y sin querer, cuando termino de escribir nacional, aprieto mi barra espaciadora y agrego un espacio al final. ¿Ya? Ahí yo agregué un espacio. Fíjense, aquí está. ¿Ya? Ese espacio. Si yo aprieto ese espacio sin querer, miren qué es lo que va a pasar con mi cálculo. No lo va a contar. Excel es tan cuadrado, chiquillos, que si ustedes se fijan que si hay un espacio extra, que Excel le está diciendo, no, pues no es igual, hay un espacio. Entonces, no lo voy a contar. Es así de sencillo y no hay cambio, ¿cierto? Que lo pueda hacer. Ahora, entonces, por ejemplo, en este caso, que es un ejemplo súper chiquitito, nosotros fácilmente podemos eliminar los espacios, ya para que lo cuente. Pero cuando hay fórmulas o funciones súper extensas y no nos cuadra, por ejemplo, lamentablemente tenemos que ir uno por uno o viendo cuál es el error de por qué me está dando, por ejemplo, un resultado que no es el real. Por ejemplo, si es que aquí si yo estoy tipeando y me faltase la A, si yo elimino la A, obviamente no dice nacional. Y Excel no va a pensar, ah, no, es que se equivocó y se le olvidó la A. No, miren, Excel sencillamente no lo cuenta, es súper radical. ¿Ya? ¿Lo cuenta o no lo cuenta? Es así de sencillo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ustedes deben tener sumo cuidado, sobre todo ustedes que van a trabajar en contabilidad, con los números, con las letras, ¿cierto? En específico con la información que van a tener. Y acá entonces, en esta partecita de aquí, necesito saber cuánto es la cantidad de vuelos internacionales. Entonces, sino igual, contar punto sí, paréntesis, seleccionamos nuestro rango, ¿cierto? Punto y coma, y en este caso es internacional. Cierro paréntesis, enter. Listo. Ahí está la cantidad desglosada de vuelos nacionales y de vuelos internacionales. ¿Dudas en esta No, profe. fórmula? ¿No? Ya. Seguimos avanzando. Función sumar sí. Ya. ¿Qué diferencia tiene una con otra? La función contar me va a contar la celda que contenga lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Solamente me va a contar como la celda en sí, ¿ya? Ahora, el sumar sí me va a sumar lo que hay en el interior de la celda, ¿ok? Ahora sí que agregamos números, vamos a tener números sí o sí que seleccionar en algún momento para que realice la suma. Y ahora en este sumar sí va a sumar lo que yo le diga, la especificación del criterio que yo le dé. En este caso, ¿cierto? Tenemos lo que son las facturas, ¿cierto? Tenemos el monto, ¿ya? Ahora, en esto que nosotros tenemos acá, la factura, ¿cierto? Necesitamos saber cuántos son los montos de la factura solamente de sucursal y después calcular solamente qué son los de casa matriz, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Signo igual, sumar punto sí, paréntesis, ¿ya? Vamos a seleccionar el rango completo que tenemos aquí. No sé qué le pasa a mi hijo. Ya, seleccionamos el rango completo que tenemos acá, ¿ya? Punto y coma, ojo que sin los títulos, ¿ya? Punto y coma. Criterio, ¿cuál es el criterio que nosotros queremos sumar? Sucursal. Pinchamos entonces sucursal. O también lo podemos escribir, recuerden, entre comillas. Punto y coma, ¿cuál es el rango de suma? El rango de suma van a ser la columna que contenga los valores o la fila que contenga los valores, ¿ok? Se selecciona completa. Cerramos paréntesis, enter. Listo. Ahí tenemos la suma de los montos de sucursal, de las facturas solamente de sucursal, ¿ok? Ahí está entonces el 1.783.000 pesos, vamos a decir que ese valor está en pesos, ¿ya? Y ahora vamos a asumir lo que es lo de casa matriz. Sumar sí, paréntesis, rango, seleccionamos todo menos los títulos,
punto y coma, el criterio va a ser casa matriz y luego la columna completa que tenga los valores, menos los títulos, ¿ok? Cierro paréntesis y enter. Listo, ahí tenemos entonces la suma de, y separados, la suma de solamente sucursal y solamente la suma de casa matriz. Listo, ok, fin. ¿Alguien tiene alguna duda en relación a esta función en sí? Con nuestra ropa vamos a salir. De momento no. ¿No? No, profe. Ya. Eso es, ahí les dejo otro ejercicio también para que ustedes puedan sumar, por ejemplo, solamente los sueldos masculinos, solamente los sueldos femeninos, aquí solamente los que van en la jornada diurna, luego en la jornada vespertina, ¿ya? Y ahí les dejo obviamente el ejercicio para que ustedes lo puedan realizar. Seguimos avanzando. Ya, a ver, yo antes de que yo desarrolle esta función sí solita, ¿quién me podría decir si tiene dudas todavía que no sabe para qué se hace, o no para qué se hace, sino que cómo se hace la función sí? Que todavía, profe, no lo logro entender, me cuesta mucho, necesito más ejercicio, todavía no sé cómo se hace. ¿Alguien de ustedes todavía no logra comprender esto? Yo, profe, porque no me he metido a las clases y no, o sea, hace poco me empecé a retomarlas, Ah, ya. entonces no lo sé. No sabes tú, Isi. Ya, mira, lo vamos a empezar así como de cero. Se supone que este es un repaso y un reforzamiento para la evaluación. Entonces, ya, mira, la función sí, esta en realidad es un poquitito más compleja de las que hemos visto hasta hoy día, ya las que hemos hecho anterior en los otros ejercicios. Ya, la función sí se divide en tres grandes pasos, ¿ya? Esta función sí, el primer paso es la prueba lógica. La prueba lógica, recuerden por favor siempre que debe ser una comparación. ¿Cómo saber cuáles son las comparaciones? Miren, yo aquí les había agregado los operadores, ¿cierto? Y tenemos que ver cuál es la comparación. Esto, los operadores de comparación. Lo voy a seleccionar en amarillo para que ustedes lo vean. Y si los operadores de comparación o la parte de la prueba lógica de mi función, sí o sí en la prueba lógica debe quedar algo como está aquí en el ejemplo. Por ejemplo, no podría quedar en la prueba lógica algo así, como solamente seleccionando a uno, ¿ya? Tiene que haber una comparación, ¿ya? Y esta comparación con el signo igual nos sirve para comparar números y texto, ¿cierto? Números y texto. Los otros signos de mayor, menor, etcétera, solamente nos sirve para comparar los números. Chuta, ahí se puso solo texto. Solamente sirve para comparar números. El mayor, menor, igual, etcétera. Todo eso nos sirve solamente para comparar números. ¿Por qué el signo igual, profe, nos sirve para comparar texto también? Sí, porque yo, por ejemplo, puedo seleccionar una celda donde diga hola y yo puedo seleccionar otra celda donde también diga hola y yo puedo decir que esas celdas son iguales, ¿cierto? Y lo puedo hacer con el signo igual. O sea, yo puedo decir que una celda es igual a la otra celda conteniendo letra, ¿ya? Y también obviamente nosotros podemos comparar lo que sea número. Yo puedo decir que un número es igual a otro número, ¿ya? En cambio, por ejemplo, con los signos mayores o con los signos menores, yo no puedo decir un texto es mayor a otro texto. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, que la palabra hola es mayor a chao. No puedo, ¿cómo podría compararlo, decirle que es mayor o menor? No podría, ¿ya? Por lo tanto, solamente el signo igual me sirve para comparar número y texto. Y los otros son solamente para comparar números. Entonces, esta comparación es la primera parte de mi función sí, ¿ya? Aquí, la prueba lógica. Luego, si esta comparación que yo hice ahí en la prueba lógica es real, puede ser real, algo tiene que pasar, ¿ya? Que es el valor sí verdadero.
Ahora, me debo poner en la otra posición, si es que esta prueba lógica no resulta real, o sea, resulta falsa, algo debe pasar, por lo tanto, algo debo escribir ahí en esa parte del valor falso, o hacer algún cálculo, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se ve al desarrollar un ejercicio en la función sí? De la siguiente manera. Miren, voy a borrar porque este primero está desarrollado. Dice, aquí tenemos alumno, el número de inasistencias, ¿ya? Lo que siempre yo les estoy diciendo, chiquillos, revisen cuál es la información en general primero y luego desarrollamos. Y aquí tenemos que obviamente nosotros sacar la situación. Ya, a ver, dice, si la cantidad de inasistencias es mayor a 4, debe decir reprobado, de caso contrario no se debe visualizar nada. Ya, a ver, vamos a iniciar. La profe me dijo signo igual, sí, paréntesis. Ya, mi torpedo se abrió abajo, ¿cierto? Primero, la prueba lógica. ¿Qué era la prueba lógica? Ah, la profe me dijo que era una comparación. Ya, vuelvo a leer nuevamente qué es lo que me pide. A ver, dice, si la cantidad de inasistencias es mayor a 4, listo, pues, ahí tengo la primera comparación. O sea, si el número de inasistencias, yo pincho la celda, ¿cierto? Donde está la inasistencia, es mayor, ahí está. Acuérdense que el Pac-Man está apuntando a ese numerito que está ahí, mayor a 4. Listo, ahí está la primera parte de la prueba lógica, la comparación. Ahí está mi primera comparación. Punto y coma. Paso a lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que dijo la profe en el valor sí verdadero? ¿Qué pasa? Me tengo que concentrar. ¿Qué pasa si lo que yo acabo de escribir recién es real, es verdadero? ¿Qué debe pasar? A ver, si la cantidad de inasistencia es mayor a 4, debe decir reprobado. Ah, entonces, escribo entre comillas, reprobado. ¿Ya? Quiere decir que el alumno faltó más de 4 veces, por lo tanto va a reprobar. Listo, ahí está mi valor sí verdadero. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa? Me pongo en la otra situación contraria, o sea, si es que esto es falso, el de caso contrario. A ver, ¿qué es lo que dijo la profe? Ya, si la cantidad de inasistencia es mayor a 4, listo, debe decir reprobado, ok. De caso contrario, no se debe visualizar nada. ¿Cómo hacíamos el nada en Excel? Comilla, comilla. Ese es el nada, no estoy escribiendo nada. ¿Ven que en el anterior escribí reprobado entre comillas? Ya, ahora no escribí nada. Abrí y cerré comillas, nada. Listo. Cierro paréntesis y ahí está mi función sí terminada. ¿Ok? Enter y ahí me dice efectivamente reprobado. ¿Por qué reprobó este caballero? Porque faltó más de 4 veces. ¿Ya? De ahí arrastro con mi controlador o autorrelleno hacia abajo. Listo. ¿Por qué ellos quedaron en blanco? Está en la fórmula, fíjense que si yo pincho está la fórmula en la celda, en el interior de la celda, pero está en blanco, ¿por qué? Porque ellos faltaron menos de 4 veces, por lo tanto, sencillamente ellos no van a reprobar, ¿ok? Esa es la función sí en general, ¿ok? Y si te queda algo claro de lo que realizamos ahora, Sí, ¿sí? entendí. Ya. Sí. Súper. Yo les dejé más ejercicios aquí para que ustedes lo hicieran. Aquí hay un ejemplo 2. Dice, si la nota del alumno resulta ser mayor que el promedio, gana un punto. De caso contrario, pierde un punto. Ya, lo primero aquí nosotros entonces revisamos. Tenemos la nota, la situación y el promedio no está. Entonces, ¿qué es? Obvio que yo lo tengo que sacar. ¿Cómo se saca el promedio? Signo igual promedio, paréntesis. Y seleccionamos todas las notas. Cerramos paréntesis, enter. El promedio de este niño, ya es un 4.2, con todas esas notas que él tiene, ¿ok? Tiene varios rojitos ahí que le bajaron los promedios. Ya, entonces, ¿cómo vamos a saber si es que gana un punto o si es que pierde un punto? Ya, signo igual, sí, paréntesis. Ya, la profe me dijo la prueba lógica que era una comparación. ¿Cómo comparo? A ver, ¿qué comparo? Dice, si la nota del alumno resulta ser mayor que el promedio. Listo, ahí está la comparación. Si la nota del alumno es mayor que el promedio. ¿Ven? Ahí pincho ambas celdas. Ya, ¿qué pasa? Ahora me pongo en la posición. ¿Qué pasa si la nota es mayor que el promedio? Gana un punto.
¿Quién gana un punto? La nota, obviamente. Entonces, pincho la nota más 1. O sea, la nota gana un punto. ¿Ya? Listo. Después dice, de caso contrario, pierde un punto. O sea, de caso contrario, la nota pierde un punto. ¿Ok? Ahí tenemos lista y desarrollada nuestra función sí. Aquí tenemos entonces, a ver, este caballero o este personaje tiene un 5,6, por lo tanto gana un punto porque es mayor que su nota de acá, es mayor que este promedio. Por lo tanto, de ahí hacia abajo arrastramos y revisemos. Si el promedio es menor que un 4,2, debiese perder un punto. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Ah, ya, miren, me equivoqué, ¿ven? Miren dónde va esta celda acá, no la dejé inmóvil, miren. Ya, ¿qué tenía que dejar inmóvil aquí? El valor del promedio, ¿cierto? Con F4. ¿Ven? Que me dio los resultados, pero me los dio erróneos. De ahí ahora sí arrastro, ahora sí. Entonces, fíjense que esta nota pierde un punto porque es menor que la de este promedio. Y ese es el análisis que ustedes deben realizar, ¿ya? Por ejemplo, miren, yo lo voy a hacer, me voy a equivocar de nuevo para que ustedes vean. Ya, si a nosotros, por ejemplo, ya, yo como profe le estoy pidiendo esto, ya, y yo les digo, ya, Juanito Pérez no gana, o sea, gana un punto. Estoy mal porque finalmente él tiene menos del promedio, ¿ven? Por ejemplo, aquí él tiene un 3,2, por lo tanto debería tener en realidad acá la situación un 2,2, ¿ya? Y es netamente porque yo me equivoqué aquí y la idea es que ustedes comprendan que Excel les puede dar resultados, pero que a veces van a estar erróneos. Entonces yo tengo que siempre verificar si es que está bien, si es que yo realicé la fórmula bien. Y si no la realicé bien, darme cuenta yo personalmente de por qué me equivoqué, en qué parte de la fórmula me equivoqué. Y aquí, en qué me equivoqué, fue en no haber dejado inmóvil esa celda. ¿Ven? Que si yo no dejo inmóvil esa celda, entonces el resultado me da erróneo. Entonces de ahí arrastro hacia abajo, ¿cierto? Y ahí me dan los resultados correctos. Ya, vamos a quedar hasta aquí con esta función. Dentro de la próxima semana vamos a repasar y a reforzar lo que es el sí anidado, el sí I, el sí O, el buscar V y el buscar H, ¿ya? Los más complejos son el sí anidado, sí I entre comillas y sí O, porque hay que tener súper en claro la función sí. Y el resto lo vamos a ejercitar entonces la próxima semana. Ustedes obviamente deben ya realizar el ejercicio hasta donde lleguen lo más posible. Si lo terminan, inmediatamente lo suben a la plataforma. Y si tienen alguna duda o alguna inquietud, o profe, sabe que por favor refuerce este contenido porque de verdad que se me hace muy difícil tenerlo, ¿cierto? En sí, dígame, escríbame por último un correo y nosotros lo reforzamos antes de la evaluación, ¿ya? Porque recuerden que cualquiera de estas cosas puede salir en la evaluación. Entonces la idea es que quede lo más clarito posible antes de que ustedes realicen esa famosa evaluación, ¿ya? El día 30 de octubre, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? Escriban sus consultas para la próxima semana. ¿Nadie? Nada, profe, de momento. ¿No? Guía. Entonces, damos por finalizada la clase de hoy, chiquillos. Reitero nuevamente, muchas gracias por el regalo que me hicieron llegar. Muy agradecida y muchas gracias por valorar el trabajo que nosotros hacemos también. Así que eso sentí de parte de ustedes, así que me sentí muy contenta cuando recibí ese regalo. Ya, chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense.